Gracias por seguir en sintonía con nosotros en esta entrega de Diálogo Urgente. Puede comentarnos sobre la entrevista pasada y la que vamos a tener a través de @Diálogo Urgente en todas las redes sociales. Está con nosotros el doctor Juan Carlos de Jesús, el director de la Dirección de Maternidad Infantil y Adolescentes del Ministerio de Salud Pública. Gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. De Jesús, nosotros en el programa siempre hablamos del tema de la carencia de datos en la República Dominicana, sobre todo en el tema de salud y por la estructura que hay. Pero nos vino positivo un informe reciente la semana pasada que lanzaron sobre la reducción de la mortalidad materna en la República Dominicana. ¿Cuáles son los principales datos de ese informe? Sí, es real. Una de las debilidades que ha tenido el sistema de salud ha sido la información, el monitoreo de información, pero con la nueva gestión de la ministra y trabajos del... ¿No tan nueva? Bueno, nueva en el sentido de los últimos años, porque ella fue ministra hace un tiempo. Hemos capturado información. Tuvo que venir a salvar ese exacto, sí. Sin información. Mucho lío que ha tenido Tati ahí, que con un Waldo por el otro lado, que demás. Ese es su amigo. Sí, todos los hospitales rotos. Sí. Y que fue ella que le enseñó a ser gremialista. Sí, exactamente. La huelga más larga la hizo ella en la historia. Entonces, los datos del informe. Sí, el informe ha permitido tomar decisiones en base a esa información y eso es algo muy importante en términos de salud. No tirar palos a ciegas, dónde invertir, qué estrategias usar y qué planes. Por eso el afán de tener un informe detallado. No se tenía información específica del 2013, específica de cada dato de mortalidad materna. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué se demora algo tan relevante? Sí. Tanto tiempo por hacer, estamos en el 2017. 2017. Sí, lo que pasaba era que habían brechas, como lo que era la información del centro de salud cuando había una mortalidad, el reporte. Eso ha ayudado bastante, los nuevos avances digitales permiten que en cada centro en menos de 24 horas se reporte una muerte materna con todos sus datos específicos. El Instituto de Patología Forense está haciendo alrededor de 75-80 necropsias de esa muerte, de 80% de la necropsia de esa muerte materna, es lo que tampoco existía antes. Hay una mejor captura de datos, lo que ha permitido tener una mejor información. ¿Qué provoca más, cuáles son los factores que pueden provocar más la muerte? ¿Es un tema de asistencia de la paciente o es un tema de la calidad del servicio? Efectivamente es un tema de calidad de servicio. Primero decirles que por primera vez la República Dominicana llega al 90 de tasa de mortalidad materna. Siempre estuvimos por encima de los 90, por encima del 100 y por primera vez en la historia del país llega a 90 de tasa de mortalidad materna. De acuerdo al informe. De acuerdo al informe. ¿Y eso representa una reducción de qué por ciento? Con respecto al año pasado de un 9%. Mucho. Mucho, en términos de datos de salud. Bajar un tema de un 2% en un tema de mortalidad, cual sea, es mucho por todos los elementos que hay alrededor. Bueno, los años anteriores, 2013, 14 y 15, lo que bajaba era un 1 punto y algo. De 2015 a 2016 bajó un 9%. ¿Qué usted entiende, doctor, que sirve de indicador para explicar esta reducción de un 9%? Sí, lo primero es que las causas principales, como mencionaba, son la preeclampsia, que es la hipertensión del embarazo, las hemorragias y la sepsis. Las hemorragias eran antes en nuestro país una de las principales causas de mortalidad materna, lo cual no debe ser y es algo de emergencia y eso ha pasado casi a un tercer lugar. Igual la sepsia ha reducido bastante, pero la preeclampsia. Sepsia es la infección generalizada en el cuerpo, el producto de algún tipo de infección en la madre antes del parto o proceso del parto. Y el caso de la preeclampsia sabemos que es un tema como de alta presión, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y eso está asociado a la alimentación? Hay varios términos. ¿Cuál edad? Si hablamos de precaución y promoción, tiene que ver con la alimentación y el sedentarismo, pero en el caso de la embarazada, el producto, tener un producto puede provocar que haya un aumento de presión. Independientemente de la edad de la paciente. Independientemente, aunque mientras más elevada o menor sea, adolescentes o mayores de 40 años son mayores los riesgos. A eso le quería preguntar. Yo no tenía mucha información y entendía que era como a mujeres de alguna edad, pero como en este país la mayor cantidad de población parturienta son niñas adolescentes, le quería preguntar qué tanto tenemos esa causa de preeclampsia, porque entendía que a las más jóvenes no, pero si es muy joven como adolescente sí le puede dar claro eso. Que puede dar, porque es producto de lo que tiene, del producto que está dentro de su cuerpo, que exige una demanda de volumen diferente y produce la hipertensión. En el caso de las adolescentes, otro dato del informe importante es que logramos una reducción de un 23% de la mortalidad por embarazo en adolescentes, que es algo muy importante en ese rango de edad.
Y esto se logra también teniendo una atención especial con esta adolescente, un acompañamiento. ¿Cómo funciona eso? Claro, en el término de adolescente se ha logrado el impacto con el acceso a los métodos anticonceptivos, con la atención amigable al adolescente y con la consejería en el manejo de embarazadas por debajo de los 18 años y por debajo de los 15 años, que es otro renglón importante. ¿Que también lo hace el ministerio? Esos 3 pasos que usted acaba de dar. Claro, el ministerio es el proveedor del 70% de los anticonceptivos de la República Dominicana. Y en el caso de la escúchame, Víctor, en el caso de la consejería, yo no sabía que el Ministerio de Salud Pública acompañaba con consejería. Claro, cuando hablo del ministerio me estoy englobando el sistema completo, incluyendo el Servicio Nacional de Salud. Pero sí, hay una consejería en salud sexual y reproductiva que ha cambiado mucho con los derechos sexuales. La escuela y todo eso. Hay un acuerdo con educación Me también. sorprende un poco ese % en el tema de reducción de embarazo en adolescentes, porque estudios recientes de otras organizaciones indican de que no, de que el tema de embarazo en adolescentes sigue bastante alto y sigue subiendo, y todo el tema de matrimonio infantil. Entonces, ¿cómo contraponer este informe de ustedes como Ministerio de Salud e informe de organismos internacionales que dice que no? Y cuando nosotros, por otras áreas de trabajo, visitamos hospitales y centros de salud, miramos de que gran parte de las embarazadas son adolescentes. Sí, cuando hablaba era de la mortalidad materna en el embarazo en adolescentes. No es que esté reducido. No es reducción del embarazo. Sí han habido avances con lo que hablaba de la ampliación de la cobertura de los métodos anticonceptivos, atención amigable, entre otros temas que están trabajando de los derechos sexuales y reproductivos del adolescente. Okay. Hace un momento usted reconocía de que un desafío en tema de mortalidad está en la calidad del servicio. Entonces, esa calidad tiene varios puntos. Así es. ¿Cuáles son los puntos más críticos para mejorar la calidad del proveedor al usuario? Y haciendo un adendum a la pregunta de Víctor, si entendemos que en nuestro país tenemos la peor condición hospitalaria por la brillante idea del exministro Hidalgo de intervenir 60 hospitales al mismo tiempo, ¿con qué hospitales se le da calidad de atención a esas embarazadas? Claro, yo voy a tocar las dos vertientes. Lo primero es que el 80% o más de esas muertes maternas son prevenibles o evitables. Eso es un punto importante, no solamente aquí, en la mayoría de los países donde la mortalidad es alta. En el término de República Dominicana tenemos un contraste, y es que más del 90% de las madres van a un hospital a atenderse. O sea, se atienden en un centro, que no es que los partos son en la casa, nada más, sino países como Guatemala, que como son muchas indígenas, van en el mismo la comadre que lo recibe. En el caso de nosotros son incluso especialistas en mayor porcentaje. Entonces, de ese 80% que es prevenible, cuando se habla de preeclampsia, que es la principal causa, el tema está en la atención prenatal, calidad de la atención prenatal. La madre que tiene que chequearse varias ocasiones durante el embarazo, que está yendo, que era otro problema que existía en nuestro país, que las madres no asistían, pero ahora sí asisten. Más del porcentaje medio que debe tener. Entonces, lo que tenemos que trabajar es la calidad de la atención. Cuando detectaban, iban a parir. Iban a parir. Ahora no. Ahora una mujer puede tener 4, 5, 8, 10 chequeos prenatales, 3, 4 sonografías. Todavía algunos temas con inmigrantes o del quintil que es muy pobre, que tiene dificultad con algunos accesos. Entonces, con el tema de que me mencionaba Colombia. Pero antes de irnos a los centros, en esa calidad del proveedor, yo quiero saber qué pasa con el doctor. ¿No le dedica el tiempo suficiente porque tiene mucha paciente o no tiene los equipos para hacer el chequeo de calidad? Todavía usted no me ha respondido a la parte de la calidad del proveedor. Sí, la calidad tiene que ver con la humanización del servicio. Tiempo que le dedica y la calidad de lo que hace el médico. Y no le dedica tiempo porque el proveedor no lo tiene importante, porque tiene demasiado paciente y ven rápido 5 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Ese es uno de los temas, uno de los retos que tiene el Servicio Nacional de Salud con el doctor Monegro. Es reorganizar esos médicos que están en 2 y 3 centros, con el nuevo acuerdo que se hizo con el gremio, y que van 20 pacientes. 25 pacientes en 1 o 2 horas no puede dar una calidad de atención, pero eso es el proceso de mejoría ahora con la reubicación de esos especialistas, con la nueva adquisición del Servicio Nacional de Salud, y se está reforzando lo que es la atención prenatal. ¿Y cuándo vamos a ver un cambio, doctor? O sea, esto que tiene que hacer el Servicio Nacional de Salud en garantía con el acuerdo que se hizo con el gremio de médicos, ¿cuándo se va a manifestar este cambio en cantidad de pacientes que ve un doctor o un doctor que tiene 3 y 4 picoteos? Entonces, ¿cuándo se va a manifestar eso? Sí, es un proceso. Esa respuesta no me gusta. Es una nómina que tienen que limpiar. Hay médicos que tenían 3 puestos pero más o en menos, diferentes así hospitales. ¿cuándo? Yo estimo que en cuanto a nómina,
un año, 2 años debe haber bastante mejoría. En cuanto a lo que se espera de toda la atención primaria del servicio, es un proceso de 5 o 10 años. Porque lo que buscamos ahora, y es la visión de la ministra y del presidente de la República, es reforzar la atención primaria. Que no tenga que ir la madre a un centro especializado cuando un embarazo se puede atender en una unidad de atención primaria en su comunidad y el médico puede asistir, no solamente en el mismo centro de la unidad, sino a su casa a tener chequeos. ¿Hay algún tema de seguro médico, ya para que continúe con la respuesta de los centros? ¿El seguro médico influye en estos estudios que ustedes han hecho, en estas mediciones, si tiene la madre o no seguro médico? No, no influye, porque la atención en el embarazo es, en sentido general, es universal, es gratuita. El acceso a lo que es en este momento un centro que tiene, si hablamos de 15 o 20 años, hablábamos de deficiencia hasta en medicamentos. Ahora lo esencial para manejar una embarazada está. Si no le hace falta un esfigmomanómetro, ni un esteto, ni un sulfato de magnesio para disminuir la presión, eso está en los centros. Hay sonografía, hay rayos X. Si el tema no está ahora en cobertura en cuanto a seguros o a acceso a medicamentos, el tema está en la humanización y la calidad de los servicios. Entonces las instalaciones, que están todas desbaratadas. No sé si ustedes estuvieron en el informe, cuando lo lanzó, hubo un video que se mostró de una conversación mía con la ministra al caso. ¿Por qué no lo traíste? Está muy chulo eso. Lo tengo aquí en el celular. El caso de una paciente de Valdesia, la región de Valdesia, que se sacó de un área inundada, vivía al lado de un río, convulsionando con preeclampsia, se sacó una yolita, el CRUE la sacó, la llevó a Alpina, y por manejo entre la ministra, mi caso, como director de materno infantil y con los directores de ambos centros, la paciente tuvo un manejo excepcional y está en su casa con su producto. ¿Por qué ese ejemplo? ¿Cómo esa paciente conectó contigo, con la doctora? O sea, ¿cómo otras pacientes pueden tener esa suerte? Yo vi el video. Sí, primero, eso es fortuna de la era digital. El WhatsApp, la ministra tiene diferentes grupos, está el COE de emergencias, donde se le informó de ese caso, automáticamente me lo comunica a mí y le damos seguimiento. Pero el ejemplo, ¿por qué lo pone la ministra? Porque los 2 hospitales donde se atiende la mujer están en reconstrucción. El Juan Pablo Pina y la Maternidad de la Altagracia. Son más otros 58. Exacto. Pero el tema no es que estén en reconstrucción, sino en la calidad de la atención. Porque esa paciente sí se pudo atender. Porque hubo un seguimiento de alta jerarquía donde se le dijo, mire, esa paciente le estoy vigilando esto. Por eso como que diciéndole a Monegro de que no puede tener excusa en que estén rotos los hospitales para no dar un buen servicio. Pero es que él mismo lo dice. El mismo doctor Monegro dice que el tema no es solamente reconstrucción, sino también calidad de la atención. Cuando hablamos de mortalidad materna, no vamos a negar que hay temas que tienen que ver con espacios, adecuación, porque eso es algo difícil de negar. ¿Cómo está ese proceso luego de esta división de funciones de ustedes como ministerio, órgano rector, los protocolos y los procedimientos y demás, y el Servicio Nacional de Salud, que es el que implementa? Exacto. Entre mirar un informe como eso, que aunque los principales datos son muy positivos, de se redujo, pero estamos conversando de desafíos en el servicio. Así es. ¿Cómo está ese proceso para que llegue ahí? Aparte de 2 o 5 años que usted decía que va a costar algunos puntos. Claro. El ministerio es el rector, se encarga de la regulación, conducción, garantía de la calidad y el servicio a la asistencia. El ministerio por primera vez se está enfocando en su parte de regulación y ha abocado por 75 protocolos, estrategias y planes nacionales, garantizando la calidad, el monitoreo y evaluación, que es lo que puede dar la información que antes no se manejaba, porque cargaba con el servicio entero del país. El servicio tiene un gran reto, quizás un poco más grande que el ministerio, porque tiene que organizar esa atención, tiene ahora también los hospitales del Seguro Social que pasan al Servicio Nacional de Salud, reorganizar, adecuar, implementar la unidad de atención primaria, que también son parte del Servicio Nacional de Salud, y esa es la mira que se busca en la nueva visión de atención de cobertura universal, y que no sea el paciente que va al centro, sino el médico que esté en la comunidad dando el servicio. Hablando del informe, Juan Carlos, ¿cuáles son esas localidades, esas provincias donde pues todavía no se manifiesta la baja deseada en la tasa de mortalidad en la República Dominicana? ¿Cuáles son esos puntos o provincias donde sí hay una reducción, y así también nosotros estudiar el fenómeno, por qué sucede cada cosa en distintos casos? Sí, el país está dividido por regiones de salud, son 9. Hay 3 regiones que fue la que más impactaron en la reducción. Está la región de Cibao Occidental, que es la parte de Mao, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón,
Está la parte metropolitana, que abarca un gran porcentaje de las embarazadas por los hospitales especializados que vienen mucho a la ciudad. Y la cantidad de población también. Claro, la cantidad de población redujo un 25%. Y en cuanto a los aumentos, el aumento principal estuvo en la región de Valdesia, que es la región 1 de salud, San Cristóbal, Ocoa y Baní, que tuvo un aumento de un 76%. O sea, no se redujo, sino que aumentó. ¿Y cómo están las regiones en las zonas fronterizas? ¿A qué sectores pertenecen? ¿Y ahí bajó, subió? Bueno, la mortalidad materna en cuanto a nacionalidad, casi el 28% son de nacionalidad haitiana. Y precisamente de esas haitianas te quería preguntar con la publicación del Nacional de la semana pasada, que decía que el país, es cierto que gastamos más de 5.000 millones de pesos al año en parturientas haitianas. Sí, yo no tengo el estudio. Eso salió en portada en el Nacional. Así es, lo mencionó el doctor Monegro. El Monegro también, sí, el gasto. Recuerden que el acceso, los derechos de salud no se niegan. Sí, cuando una madre viene con un embarazo, se atiende. Cuando el producto necesita una atención, se atiende. Igual como va el niño que va y se inscribe a la escuela. La educación y la salud no se niega. Y si hay una gran inversión, y ese grupo, hablando del tema de seguros, ese grupo no cotiza. Ese grupo no aporta a la seguridad social, pero sí el Estado tiene que invertir en ese grupo. Y en ese sentido, cuando dices que el 20 y tanto por ciento, del 28% de las que mueren son haitianas, ¿cuáles son las causas? Porque vienen solo al momento final del parto, no hay un seguimiento, son muy jóvenes. ¿Qué ustedes han descifrado? Hay varias, hay algunas que vienen directamente referidas hasta con la solución puesta a cruzar la frontera. Hay otras que sí pasan en el inicio del embarazo y se pasan 3, 4, 5 meses aquí. Algunas vienen sin ningún chequeo prenatal del otro lado y vienen aquí al final ya a dar a luz, y eso trae muchos inconvenientes en cuanto a los chequeos, que son muy importantes para prevenciones como la preeclampsia. Hay el nivel de educación. Y me imagino que algunas no saben hablar español, y los médicos de aquí no hablan creol. No me imagino esa escena. No, y hay otros, aparte del idioma, me imagino que hay otros temas culturales al momento del parto, de creencias que ellos tienen. Exactamente, es muy diferente ver una parturienta de nacionalidad. No, yo me imagino un doctor en una consulta con una haitiana tratando de explicarle cosas que no comprende. Aunque los ginecólogos empíricamente han aprendido bastante creol por el mismo hecho del trabajo. Los de la región. Lo de la región y el país entero, porque no creas que la mayoría de cantidad viene al metropolitano y a Santiago a dar a luz. A manera de resumen, porque queremos tratar otros temas de salud con usted, no solamente por la dirección que tiene, que es materno-infantil, sino otro tema de salud en el país. Pero para ir cerrando el tema del informe, ¿cuáles son las 3 principales, me imagino que tiene recomendaciones, lo vimos, las 3 principales recomendaciones para seguir caminando en el tema de reducción de mortalidad materna? Lo principal es atacar la principal causa. 8 de las 9 regiones, su principal causa es preeclampsia. La preeclampsia, el 80% es prevenible y es por atención prenatal. Nuestra mira es a mejorar la atención prenatal, la calidad de la atención. Trabajar con los médicos. Trabajar con los médicos, y el ministerio el año pasado. Y las asociaciones en este caso, las asociaciones de especialistas, como están incluidos dentro del plan de trabajo. Las claro, un trabajo conjunto, claro. Tanto lo que tiene que ver con estrategias, planes, capacitaciones, inclusive discusiones de mortalidad materna son partícipes de los gremios. ¿Cuál otro? El ministerio lanzó, por ser la primera causa, el año pasado una guía de práctica clínica de manejo de preeclampsia para atacar esa principal causa, y lo que se está haciendo este año es socializar eso y capacitar sobre ese tema. Bueno, y también me imagino que la alimentación tiene que ver con todo eso. La educación con la población. Tenemos una pregunta de un televidente: ¿qué porcentaje representan los partos por cesárea en la mortalidad materna? Buen tema. Buen tema, porque todavía es un gran reto para nosotros. La mortalidad materna en el último informe de 2016, el 46% es por cesárea. Estamos hablando de mortalidad. ¿Abusamos aquí con las cesáreas en el país? Sí, ¿El médico abusa? Pero ¿y por qué muere una paciente por cesárea en un parto? ¿Qué? ¿Se pasó de anestesia? ¿Qué no, son las mismas causas. Es decir, cuando hablamos de cesárea y parto es la vía por donde se desembaraza, pero la causa de la mortalidad siguen siendo las mismas. Son básicas: la preeclampsia, la hemorragia y la sepsia. Ahora, no hay una conexión con... ¿Qué complica la cesárea para que cualquiera de estas 3 causales? ¿Qué factor es la cesárea que no tiene el parto? La cesárea es un proceso quirúrgico que lleva anestesia y tiene una complicación. Cualquier cirugía tiene una complicación, lo que el parto es fisiológico y no la tiene. Entonces, lo que debemos abogar es por más cantidad de parto y menos cesárea. En la región hay países que tienen un 18 un 20%. Y nosotros andamos por 48% en el caso de mortalidad materna. En los centros privados anda por un 60 o 70%.
Y entonces, fuera de la causa económica que algunas personas dicen, ¿por qué el médico dominicano es tan amigable para el tema de la cesárea? Hay varios temas que podemos discutir toda una mañana. No es solamente el término de financiamiento, también el término de tiempo. Estos niños dominicanos son los que más se envuelven. Se envuelven. Siempre se envolvieron. No. Bueno, así como decía Víctor, tenemos otros temas que tocar, aprovechando que tenemos la presencia de un funcionario del Ministerio de Salud. Yo no sé si ustedes han medido cómo impacta el tema de los accidentes de tránsito y el mismo caso también de los haitianos, cómo esto impacta esta semana. Hoy es martes y hemos tenido ya como 5 o 6 casos, un haitiano que macheteó a una muchacha, dos que se hicieron un duelo a machete, o sea, cómo a nivel económico impacta al país. O si ustedes tienen en miras también otras direcciones, hacer otros estudios respecto a los accidentes de tránsito y el impacto económico en la salud y en la economía general del Estado de la República Dominicana, y también estos extranjeros que tienden a aumentar las estadísticas en el caso de violencia. Sí, uno de los temas de la mesa de salud, aparte de la mortalidad materna, infantil y embarazo adolescente, que son metas presidenciales, y las enfermedades crónicas, que como sabemos hipertensión y diabetes abaten la población, el tercer tema de la mesa son los traumáticos, los accidentes, los osteosíntesis, el trauma, todo ese tipo de temas. Hay mucho trabajo de capacitación, de cultura, el manejo, alcohol, el manejo temerario, el respeto a la ley de tránsito. Es un trabajo más de capacitación que y está involucrándose en algo el ministerio. Claro. En el caso del abuso de alcohol y de la conciencia a la hora de conducir, vimos que la presidencia, la Dirección de Comunicación lanzó una campañita, pero que eso ni se pautó, era una cosa por las redes, pero a eso ahí quedó. ¿Qué está haciendo el ministerio en ese sentido? Sí, el ministerio lanzó una campaña en Semana Santa con el departamento de Premat. No da eso, en Semana Santa de nada Premat, más, ¿no? Hablando de la campaña, y hay un trabajo conjunto con Salud Mental, entre el Ministerio de Obras Públicas, exacto, con Almanzar, con el tema de alcohol, abuso de sustancias, en el término de prevención de accidentes y otros temas que tienen que ver alcohol. Pero el tema de accidentes se está notando, doctor. Es un tema complejo, no es un tema solamente de salud, no solamente que se accidentó y hay que darle cobertura al accidentado, es un tema de prevención y promoción. Y la prevención y promoción tiene que ver con cultura, capacitación y la educación de esa persona que toma el volante. Otros temas que queremos conversar con usted, somos un país tropical y las enfermedades tropicales las tenemos al orden del día. Otra vez la conjuntivitis. ¿Hay o no hay un brote de conjuntivitis? No, el término brote en términos epidémicos todavía no existe. Puello no va a aceptar que digamos que hay un brote. Puello no va a aceptar, va a tener que invitarlo a discutir si dice que hay un brote, pero sí es por temporada. Esta temporada es una temporada alta en el término de conjuntivitis, un gran porcentaje son virales. ¿Qué lo provoca? Virus en la mayoría del %. A mí hay alérgicas, hay por bacterias, pero son los menores casos. La mayoría de casos son por virus. Algunas vienen acompañadas de algún virus gripal, otras simplemente con un virus que afecta a la conjuntiva, que es lo que se llama conjuntivitis, la inflamación de la conjuntiva, y normalmente eso con aseo de las manos, el lavarse, ponerse paños fríos o limpios o tibios, eso puede mejorar bastante. Tiene un curso. Lo que se tratan los medicamentos y todo el aseo no es para curarla. El curso de la conjuntivitis va a ser el mismo. Lo que tú tratas son los síntomas. Doctor, muchas veces vemos que el ministerio o las políticas de salud en el país son muy reactivas a lo que esté pasando en el momento. Y se supone que debemos de caminar a políticas públicas que eviten que la gente se enferme. Así es. ¿Qué tan instalado está eso en el ministerio y en el Servicio Nacional de Salud? Sí, qué bueno de que aunque el tema no esté, aunque no haya un brote de tal cosa, pero si sabemos de que tenemos unos picos, ¿cómo lo mantenemos para prevenir que la gente se enferme? Es un buen tema, porque eso es una de las cosas que trajo positiva la división entre el ministerio y el servicio. Ahora el ministerio está abogado a la promoción y prevención, que antes no era su fuerte, por atender servicios. Y ya toda una planificación en el POA o la planificación del ministerio de estrategias y planes que tienen que ver con promoción y prevención en los diferentes temas. Tenemos temas que tienen que ver con madre, niño y adolescente, pero tenemos que tienen que ver con enfermedades crónicas, con accidentes, con abuso de sustancias, con enfermedad mental, que ha sido uno de los temas de la ministra. Y el abordaje de ahora de salud no es del órgano, el ojo, el corazón, el riñón, no es de la edad, el niño, la madre, es del ciclo de vida.
Y ese es el abordaje que tiene ahora el sistema y a nivel universal es la nueva estrategia de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, doctor, nosotros estamos esperanzados que esa canción de Juan Luis Guerra, cuando dice que el alcohol se lo bebieron y que es una realidad. Que aquí no se cura ni un callo en el pie. Y ojalá que esto cambie, que a veces oigo esa canción y me siento en esos Tan años presente, cuando él escribió, y tantos países de la región, no solamente de República Dominicana. Tengamos esperanza de que con estos cambios y divisiones que se han hecho en el sector de salud, pues se pueda ver una mejoría sustancial. ¿Verdad que sí? Tengamos muchas cosas que celebrar. Hemos conversado con el doctor Juan Carlos de Jesús, que es el director de la Dirección Materno Infantil y Adolescentes, con las buenas nuevas de la reducción de la mortalidad en la República Dominicana. Muchas gracias. Ojalá que el año que viene sean mejores noticias todavía. Así es. Nosotros así nos despedimos. Hasta mañana en otra entrega de Diálogo Urgente. Hasta entonces. Nos despedimos así aquí en Diálogo Urgente. Hasta mañana.